El llamado de Abraham y el pacto divino. La historia de redención que recorre las páginas sagradas comienza mucho antes de la manifestación de la figura del león de Judá. Todo inicia con un hombre llamado Abraham, un hombre sin descendencia, que a pesar de la promesa de Dios, veía en su vida una barrera infranqueable, la esterilidad. Pero es precisamente en este vacío de esperanza donde comienza la maravilla de un plan eterno. Dios le habla, no como un mero susurro, sino con una claridad que parte el alma, ofreciendo una visión que va más allá de lo humano, que es el fundamento de lo que conocemos hoy como el pueblo elegido. De ti nacerá una nación, le dice el Señor, y con este pacto se abre la puerta hacia la promesa de un futuro glorioso. La historia de Abraham es más que la narración de un hombre fiel, es la primera chispa de un fuego divino que se extenderá a lo largo de siglos, desafiando la lógica humana, pero revelando la fidelidad incuestionable de un Dios que no se olvida de sus promesas. Este pacto abarca generaciones, hasta el día en que, a través de la tribu de Judá, se anunciará el nacimiento del Redentor. En el contexto de Abraham y su descendencia, la revelación de Judá como la tribu escogida para portar la esperanza de la humanidad es impactante. ¿Por qué Judá, el cuarto hijo de Jacob, considerado inicialmente el menos favorecido? Aquí comienza la paradoja divina, pues el plan de Dios siempre ha incluido a aquellos que parecen menos probables a los ojos humanos. El contexto histórico y personal de Judá también es significativo, su historia está marcada por el error y la vergüenza. Sin embargo, es precisamente en medio de estos defectos humanos que Dios ve el potencial, la redención y la promesa de restauración. La historia de Judá nos recuerda que el propósito divino no depende de la perfección humana, sino de la gracia y la soberanía de Dios para hacer maravillas donde otros ven fracasos. El legado de Judá y la promesa eterna. Judá, un hombre marcado por la oscuridad de su pasado, fue un instrumento inesperado en el plan divino. La historia de Judá no es solo la de un patriarca de la fe, sino la historia de una nación llamada a llevar la luz en medio de la oscuridad del mundo. Si nos detenemos a reflexionar sobre el legado de Judá, descubrimos que, a pesar de las traiciones y fallas que lo acompañaron, él fue elegido para ser el ancestro de un linaje que culminaría en el nacimiento de Jesucristo. Aquí radica el poder de la redención, no importa el pasado, lo que importa es el futuro que Dios puede construir. Este hombre, marcado por la lucha interna, la traición de sus propios hermanos y la pérdida de confianza, se convierte en la fuente de esperanza para toda la humanidad. Dios no solo redime a las personas, sino también las historias que parecen estar condenadas al olvido. Este es un punto crucial para la enseñanza de la redención. Dios se complace en usar a aquellos que otros rechazan, aquellos que no encajan en los moldes preestablecidos. Al elegir a Judá, Dios establece una línea de sucesión espiritual que no solo trascenderá generaciones, sino que se cumplirá de manera gloriosa en la figura de Jesús. Jesús, el león de Judá, nace de una tribu marcada por la duda, el escándalo y la historia de fracasos, pero a través de esa misma historia, Dios muestra su poder de restauración. El linaje de Judá es el marco perfecto para comprender la obra redentora de Cristo, una obra que transforma lo quebrantado en algo glorioso. El león de Judá, la manifestación de la redención. La imagen del león de Judá resuena con una fuerza que no se limita al simbolismo religioso, sino que se extiende a la comprensión de la redención misma. En el contexto bíblico, el león es un símbolo de poder, autoridad y realeza. Al referirse a Jesús como el león de Judá, se nos habla de un Salvador que no solo viene como cordero para el sacrificio, sino con la autoridad para reclamar lo que es suyo y restaurar el reino de Dios en la tierra. Esta dualidad en la figura de Cristo, como el cordero y el león, refleja su capacidad de llevar a cabo la redención de la humanidad de una manera que va más allá de nuestra comprensión. La referencia a Jesús como el león de Judá se encuentra en el libro de Apocalipsis, un texto que habla del triunfo final de Cristo sobre el mal. Esta imagen nos habla de un Dios que no es indiferente a las injusticias del mundo, sino que entra en la historia para reclamar el dominio y la victoria sobre todo lo que se ha rebelado contra él. En ese sentido,
el león de Judá no es solo un símbolo de la realeza de Cristo, sino también de la fuerza con la que Él llevará a cabo la restauración de todas las cosas. La obra de redención, que comenzó con la promesa a Abraham y pasó por la historia de Judá, se culmina con el sacrificio de Cristo, pero su resurrección y regreso nos garantizan una victoria final sobre la oscuridad del mundo. La llamada a la redención, lo inesperado de la promesa. El hecho de que Dios haya elegido a Judá, una tribu llena de fallas y escándalos, para dar origen al Mesías, nos da una profunda lección de esperanza. Es en los momentos más oscuros de la historia cuando la luz de la promesa de Dios brilla más intensamente. El león de Judá, como figura de Cristo, nos invita a ver más allá de las apariencias, a entender que la redención no depende de la perfección humana, sino de la gracia infinita de un Dios que, a pesar de las miserias humanas, sigue fiel a sus promesas. Este mensaje es radicalmente transformador. El mundo está lleno de personas que, como Judá, se sienten rechazadas o incluso inútiles. Pero la historia de Judá y la promesa del león de Judá nos muestran que no importa lo que el mundo diga sobre nosotros, lo que importa es lo que Dios ve en nosotros. Su gracia tiene el poder de restaurar lo perdido y traer vida donde hay muerte. De este modo, la historia de Judá no es solo un relato bíblico antiguo, sino una narrativa viva de esperanza para todos aquellos que sienten que su vida está marcada por el fracaso. En la historia bíblica, lo que pocos logran comprender es que la elección divina no sigue una línea lógica o humana de primogenitura, donde el primogénito es el natural heredero de la bendición. A lo largo de las Escrituras, encontramos que, más allá de las expectativas humanas, la voluntad de Dios se revela de una manera que desafía las normas establecidas. El hijo de la carne, el fuerte y el primogénito no siempre son los que reciben la gracia divina. En el caso de Abraham, por ejemplo, no es Ismael, el hijo nacido de la carne, quien recibe la bendición, sino Isaac, el hijo de la promesa, quien representa la gracia de Dios, no merecida ni anticipada, sino otorgada en su infinita misericordia. De la misma manera, cuando se trata de la descendencia de Isaac, es Jacob, el hijo menor, quien se lleva la bendición. A pesar de que Esaú, el hermano mayor, era fuerte, capaz, y en muchos sentidos, el más apto para liderar, es Jacob quien es elegido para ser el portador de la promesa divina. Jacob no era un hombre perfecto, sino más bien un luchador, un hombre que, en la oscuridad de la noche, luchó con el ángel hasta recibir una bendición. Su nombre mismo, que significa el que suplantó, es testimonio de una vida llena de dificultades, engaños y transformaciones. Sin embargo, es precisamente en su debilidad y en su vulnerabilidad que Dios elige mostrar su fuerza, transformando su vida y su destino. Esta misma dinámica se repite en la siguiente generación. Cuando Jacob, al borde de la muerte, reúne a sus hijos para bendecirlos y profetizar sobre ellos, las expectativas humanas una vez más son desafiadas. En lugar de Rubén, el primogénito, quien por su nacimiento debería haber sido el líder de la familia, o José, el hijo predilecto de Jacob y quien fue elevado a la prominencia en Egipto, es Judá quien recibe la bendición más significativa. Judá, el hermano que, a diferencia de José, no era el favorito de su padre, ni el más destacado en sus virtudes, sino más bien el que estaba marcado por el pecado, el error y la traición. Fue Judá quien, en un momento de desesperación, vendió a su hermano José, engañó a su padre, y posteriormente, se vio atrapado en la misma miseria que había causado en los demás. Sin embargo, es en esta historia rota y aparentemente sin esperanza que Dios revela su propósito divino, escondiendo en ella la semilla de la redención. La elección de Judá no es por mérito humano ni por perfección, sino por la gracia divina. No fue su bondad la que lo hizo digno, sino el propósito que Dios tenía para él. Esta es la lección central de la elección divina. Dios no elige según los méritos humanos, sino según su voluntad soberana y su plan eterno. La historia de Judá, con sus fallos y caídas, no es solo una historia de pecado y redención personal, sino que se convierte en una narrativa que apunta hacia algo mucho más grande. En la genealogía de Judá, se encuentra el linaje que llevará a Jesucristo,
el Redentor del mundo. La profecía dada a Jacob sobre Judá, cuando dice, Judá, cachorro de león, no se apartará el cetro de ti hasta que venga aquel a quien pertenece, y a él se rendirán las naciones. Se refiere no solo a la victoria de Judá sobre sus propios enemigos, sino a la llegada de un rey eterno, un rey cuya autoridad será reconocida por todas las naciones. Este rey, por supuesto, es Jesucristo, quien, según la tradición cristiana, es descendiente de Judá, el hijo elegido a pesar de sus fallos y debilidades. El mensaje que podemos extraer de la historia de Judá es profundo y transformador. A menudo, en la vida, se nos presenta la tentación de creer que la elección de Dios se basa en nuestra perfección o en nuestra capacidad para hacer el bien. Sin embargo, la historia de Judá desafía esta visión. Dios no elige a Judá por sus virtudes, sino por su propósito redentor. Dios no ve nuestra historia solo a través de nuestras caídas y fracasos, sino que ve el potencial de redención que puede surgir de ellos. La gracia de Dios es tal que puede tomar nuestras historias rotas y transformarlas en vehículos de su gloria. La redención de Judá no es solo para él, sino para toda la humanidad, ya que a través de su descendencia llega la salvación. La lección de Judá también nos habla del perdón, de la capacidad de volver a levantarnos después de haber fallado. Judá, tras haber pecado y traicionado a su hermano, fue confrontado por su propia miseria cuando se vio cara a cara con la verdad de sus acciones. Pero en su arrepentimiento y en su disposición para reconocer su error, Dios le dio una nueva oportunidad. Esta es otra característica central de la gracia divina: no hay pecado tan grande que no pueda ser perdonado, ni vida tan rota que no pueda ser restaurada. La historia de Judá es un testimonio de la misericordia de Dios, quien no descarta a los suyos, sino que, en su amor incondicional, les ofrece un nuevo comienzo. El hecho de que Judá sea el elegido para recibir la bendición de la familia es, por tanto, una clara indicación de que el reino de Dios no es como el reino de los hombres. En el reino de Dios, la grandeza no se mide por la fuerza, la perfección o el éxito aparente, sino por la disposición de una persona para someterse a la voluntad de Dios. Por su apertura al arrepentimiento y a la transformación. Esta verdad nos desafía a ver nuestras propias vidas desde una nueva perspectiva. En lugar de enfocarnos en nuestros fracasos o en nuestras limitaciones, debemos aprender a confiar en la gracia de Dios, que puede hacer cosas grandes a partir de lo que parece pequeño o insignificante. Finalmente, la historia de Judá es una historia de esperanza. Aunque en el transcurso de su vida cometió errores graves, Dios no lo abandonó. A pesar de su pecado, Judá fue el antepasado de David, y a través de David, vino Jesús, el Salvador del mundo. Esto nos recuerda que, aunque nuestras vidas puedan estar marcadas por el dolor, el arrepentimiento y el fracaso, la gracia de Dios tiene el poder de transformar cualquier situación. No importa cuán oscura o rota pueda parecer nuestra historia, Dios tiene el poder de hacerla brillar con la luz de su redención. La historia de Judá, entonces, no es solo la historia de un hombre, sino la historia de la redención de la humanidad, una redención que viene a través de Jesús, el león de la tribu de Judá. El Rey eterno cuya gloria será reconocida por todas las naciones. En resumen, la historia de Judá no solo nos habla de un hombre elegido por Dios a pesar de sus fallos, sino que apunta hacia la obra redentora de Cristo. A través de la descendencia de Judá, Dios trae al mundo al Salvador, y en este hecho se revela el misterio de la gracia divina, una gracia que no se basa en los méritos humanos, sino en el propósito eterno de Dios. Judá, el hombre roto por el pecado, se convierte en el portador de la bendición que transformará al mundo entero. La historia de Judá es una narrativa que habla de redención, una historia de transformación profunda que no solo toca las fibras de lo espiritual, sino también de la humanidad más auténtica y vulnerable. En la figura de Judá se refleja la acción divina que toma lo imperfecto, lo roto, y lo transforma en algo santo. Judá, uno de los hijos de Jacob, no fue elegido porque fuera el más sabio, el más fuerte o el más moralmente ejemplar, sino porque en su vida se encontraba un testimonio de dependencia total de Dios, una historia que
por medio de su quebranto, señala la capacidad divina para restaurar y redimir. Desde los primeros capítulos de su historia, Judá no se destaca por su perfección, sino precisamente por su vulnerabilidad y necesidad de la gracia. En su relato hay una serie de eventos que podrían ser vistos como errores, decisiones precipitadas y fracasos, pero, en el profundo misterio de la voluntad divina, esos mismos eventos sirven como los eslabones que unen a la humanidad con lo sagrado, marcando el comienzo de un linaje divino. Un momento clave en la historia de Judá es el encuentro con Tamar, su nuera, quien juega un papel crucial en esta narrativa de restauración y esperanza. Tamar, tras la muerte de sus dos esposos, se encuentra en una situación de extrema vulnerabilidad y sin esperanza de tener descendencia. En una sociedad donde la descendencia masculina era de gran importancia, Tamar estaba condenada a la marginación y la falta de identidad. Sin embargo, ella decide tomar una acción audaz, un acto que muchos considerarían arriesgado y fuera de lugar. Se disfraza de prostituta y se presenta ante su suegro Judá, quien no la reconoció. De esta forma, Tamar se asegura de cumplir con su deber de continuar el linaje, enfrentándose a la marginación social, el rechazo y el aislamiento. Su acción no fue simplemente un acto de supervivencia, sino un acto de fe en el propósito divino que se manifestaría a través de ella. Un acto que reafirmaba la verdad de que Dios puede utilizar las circunstancias más oscuras para hacer cumplir sus promesas. La historia de Tamar es uno de los momentos en que el relato de Judá toma un giro inesperado, demostrando cómo lo impuro y lo roto pueden ser parte del plan redentor de Dios. A través de esta decisión valiente de Tamar, una mujer que no se dejó vencer por el dolor ni por la desesperanza, se inicia un camino de restauración y redención. La descendencia que nace de esta unión, Farés, se convierte en el ancestro de grandes figuras dentro del pueblo de Israel, incluido el propio rey David, el hombre conforme al corazón de Dios. Así, a través de una historia que podría haber sido vista solo como un escándalo, se establece la base para la línea de reyes que, siglos después, dará paso al Mesías. El proceso de redención que comenzó con Judá y Tamar continúa con la historia de Ruth, una mujer extranjera que, a diferencia de Tamar, no era parte del pueblo de Israel por nacimiento, sino que vino de Moab, una nación históricamente enemiga de Israel. Sin embargo, Ruth, al igual que Tamar, demostró una fe inquebrantable en el Dios de Israel. Tras la muerte de su esposo, Ruth decide seguir a su suegra Noemí a Israel, un acto que muchos considerarían arriesgado y arrastrado por la incertidumbre. Ruth no solo eligió abandonar su tierra natal, sino que abrazó la fe en el Dios de Israel, el único que podía darle esperanza en medio de la adversidad. En ese momento, Ruth se convirtió en parte del pueblo de Dios, y su historia es un testimonio de cómo la fe, la lealtad y la obediencia pueden abrir caminos para la redención, incluso para los que no nacen dentro del pueblo elegido. La decisión de Ruth de abrazar al Dios de Israel, su dedicación a su suegra Noemí y su actitud de humildad y trabajo arduo en los campos de Booz, no solo demuestra su carácter noble, sino que también la coloca dentro del plan divino para redimir a la humanidad. A través de Ruth, quien no era parte del pueblo de Israel por nacimiento, pero que con fe y obediencia se unió a este pueblo, comienza una línea de descendencia que culmina en el rey David, una de las figuras más importantes de la historia de Israel. El linaje de David no solo es significativo porque representa una dinastía de reyes, sino porque, según las Escrituras, de ese linaje nacería el Mesías, el Salvador que redimiría al mundo. Así, la genealogía de Jesús se va construyendo a lo largo de generaciones a partir de figuras como Judá, Tamar y Ruth, personas que, en su tiempo y en sus circunstancias, jugaron un papel fundamental en la realización del propósito divino. A pesar de sus imperfecciones, sus luchas y los desafíos que enfrentaron, cada uno de estos personajes se convirtió en un eslabón esencial en la cadena que llevaría al nacimiento del Rey de Reyes, Jesucristo. El hecho de que tanto Judá como Tamar, Ruth y otros personajes de la genealogía de Jesús fueran figuras que en muchos aspectos parecían improbables, demuestra la amplitud y la profundidad del plan redentor de Dios.
Un plan que no se limita a la perfección humana, sino que abraza la fragilidad, la debilidad y la necesidad de salvación. La historia de Judá y su linaje, marcado por la intervención divina en momentos de gran quebranto, llega a su culminación en Belén, una pequeña ciudad en Judea que se convierte en el escenario de uno de los eventos más trascendentales de la historia humana, el nacimiento de Jesús, el Mesías prometido, el Salvador de la humanidad. En ese humilde pesebre, el León de Judá, el Rey de Reyes, vino al mundo, no como un príncipe que ya reinaba en un trono de oro, sino como un bebé nacido en la pobreza y la simplicidad. Demostrando una vez más que el camino de la redención no siempre sigue los caminos del poder, la riqueza o la grandeza humana, sino que puede surgir en los lugares más humildes y en las circunstancias más sencillas. El nacimiento de Jesús en Belén, dentro del linaje de Judá, es el cumplimiento de la promesa hecha desde el principio. A través de las generaciones, el linaje de Judá se fue preparando para este momento redentor. El sacrificio, la obediencia, la fe y la dependencia total de Dios que se demostraron en la vida de personas como Judá, Tamar y Ruth, se vieron finalmente cumplidos en la llegada de Jesús. A través de él, todo lo que estaba roto, todo lo que parecía perdido y todo lo que necesitaba redención, fue restaurado, no solo para el pueblo de Israel, sino para toda la humanidad. Así, la historia de Judá es, en última instancia, una historia de esperanza. Una historia que nos recuerda que, aunque nuestra vida pueda estar marcada por fracasos y sufrimientos, Dios tiene el poder de tomar nuestras circunstancias más oscuras y hacer de ellas el terreno en el que florezca la redención. La historia de Judá, Tamar, Ruth y otros personajes que forman parte del linaje del Mesías es un testimonio de la gracia infinita de Dios, que no solo elige a los perfectos, sino a aquellos que, a través de su debilidad, pueden reflejar la grandeza de su poder. Y así, la historia de redención continúa, cruzando generaciones, hasta llegar a Belén, el lugar donde nació el Salvador del mundo, el Rey de Reyes, el León de Judá. La historia de Jesús es un relato profundamente significativo que nos invita a reflexionar sobre la verdadera naturaleza del poder, la redención y la transformación. Desde el momento de su nacimiento, Él rompió con todas las expectativas humanas. Jesús, el Hijo de David, no vino al mundo envuelto en lujos ni en símbolos de poder terrenal. No nació en un palacio adornado con riquezas, sino en un humilde pesebre, rodeado de la sencillez que caracteriza la verdadera grandeza del reino de Dios. En lugar de coronas de oro y tronos majestuosos, Él vino con vestiduras sencillas y sin ostentación, mostrando desde el primer instante que el reino que Él venía a establecer no era como los reinos de la tierra. Este contraste tan profundo entre la expectativa humana y la realidad divina es uno de los aspectos más reveladores de la historia de la salvación. El cetro de Judá, un símbolo de poder y autoridad, es una figura prominente en las Escrituras, pero Jesús vino a redefinir lo que significa el verdadero poder. En su primer advenimiento, Él no vino con la fuerza destructiva que uno podría esperar de un rey. En lugar de imponer su voluntad a través de la violencia o la coacción, Él vino como el Cordero de Dios, el sacrificio vivo que quita el pecado del mundo. Su poder no se manifiesta en la opresión ni en la conquista de naciones, sino en la capacidad de redimir, perdonar y transformar vidas. La historia de Jesús no se basa en la perfección humana, sino en la gracia divina que se derrama sobre los imperfectos, los quebrantados, los perdidos. Es una historia de redención, una invitación a todos los que se encuentran en la oscuridad del pecado y la desesperanza a acercarse al Salvador que, con su sacrificio, hizo posible la restauración de todo lo que estaba perdido. La genealogía de Jesús, que se remonta a la casa de David, también es un testimonio de la redención de Dios. En esa línea de descendencia no hay solo figuras de grandeza, sino también de fallos, de caídas y de arrepentimiento. David, el gran rey de Israel, no fue perfecto. Su vida estuvo marcada por errores graves y decisiones que lo llevaron a momentos de profunda angustia. Sin embargo, a pesar de sus fracasos, Dios lo levantó, lo perdonó y lo usó para llevar a cabo su propósito. La historia de Judá, la línea de David,
es una historia de hombres y mujeres que, aunque imperfectos, fueron alcanzados por la misericordia de Dios. Es una historia que nos recuerda que no importa cuán lejos hayamos caído, siempre hay esperanza para aquellos que se arrepienten y se disponen a seguir la voluntad divina. Jesús, nacido de esa línea, demuestra que la perfección humana no es un requisito para ser usado por Dios. Lo que Él busca son corazones dispuestos, corazones quebrantados que reconozcan su necesidad de Él y de su gracia transformadora. El poder de la redención se muestra de manera poderosa en la vida de Jesús. Él vino para sanar a los enfermos, para dar vista a los ciegos, para liberar a los oprimidos y, sobre todo, para perdonar los pecados de la humanidad. Sin embargo, su misión no terminó en su primera venida. Aunque nació como el Cordero de Dios, el sacrificio en la cruz fue solo el comienzo de una obra mucho más grande. Jesús prometió regresar, no como un humilde siervo, sino como el León de Judá, el Rey eterno que establecerá su reino en justicia y paz. Esta doble naturaleza de Jesús, tanto el Cordero como el León, es crucial para entender la plenitud de su misión. En su primera venida, Él vino para hacer el sacrificio, el Cordero inmolado que traería la reconciliación entre Dios y los hombres. En su segunda venida, Él regresará con poder y gloria para juzgar al mundo y establecer su reino eterno. Este mensaje de redención, de perdón y de esperanza, no es solo para aquellos que vivieron en tiempos de Jesús, sino para todos los que buscan un propósito y una razón para vivir. La historia de Jesús nos invita a cada uno de nosotros a encontrar nuestro lugar en el gran relato de la redención. No importa cuán rotos o quebrantados nos sintamos, no importa cuán alejados de la perfección estemos, la gracia de Dios está disponible para todos los que se arrepienten y creen en el Evangelio. Jesús no eligió lo perfecto, no buscó a aquellos que ya estaban completos o que podían presumir de su moralidad o de sus logros. En cambio, Él eligió a aquellos que estaban dispuestos a ser transformados, a aquellos que, al igual que David y los demás en su linaje, eran conscientes de su necesidad de salvación. Él no vino a buscar a los justos, sino a los pecadores, a los perdidos, a los que se sienten incapaces de lograr la perfección por sí mismos. La invitación es clara, todos tenemos un lugar en la historia de redención que Jesús ha venido a escribir. No hay ningún corazón que esté demasiado lejos de la gracia de Dios. No importa cuán profundo haya sido el fracaso, la caída o el error, Dios es capaz de tomar lo quebrantado y hacerlo nuevo. Él tiene el poder de transformar nuestras vidas, de perdonar nuestros pecados y de darnos un propósito eterno. Esta es la promesa de la redención, que no se basa en nuestra perfección, sino en la perfección del sacrificio de Cristo. Jesús, el Cordero que fue inmolado por nuestros pecados, es también el León que regresará para gobernar con justicia y traer la paz eterna. Su historia, la historia de redención, es nuestra historia, una historia de perdón, restauración y esperanza que nunca termina. La figura del León de Judá, que se menciona en el libro de Apocalipsis, nos recuerda que Jesús, aunque vino en humildad y pobreza, es el Rey que tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. Él es el que tiene la autoridad para establecer su reino eterno, un reino que no será destruido ni corrompido por el pecado, sino que será lleno de justicia, paz y gozo. Esta visión del regreso de Jesús nos da esperanza en medio de las dificultades y las pruebas de la vida. Aunque enfrentemos sufrimiento, dolor y dificultades, sabemos que el León de Judá regresará para traer justicia y restauración. Él es el Rey eterno, y su gobierno no tendrá fin. En este contexto, nuestra respuesta debe ser de fe y de disposición. Si Jesús, el Rey eterno, el Cordero sacrificado, el León de Judá, ha dado su vida por nosotros, ¿cómo no podemos responder con gratitud y dedicación? La verdadera grandeza de Jesús no reside en los símbolos de poder humano, sino en su capacidad para redimirnos, para restaurarnos y para transformarnos en nuevas criaturas. La historia de Judá, la línea de redimidos, es la historia de todos los que se han encontrado con Jesús y han experimentado su gracia. La invitación sigue abierta, puedes encontrar tu lugar en esta historia de redención. El León de Judá no elige lo perfecto, elige lo disponible, lo quebrantado,
para transformarlo en su gloria.